Comencemos. ¿Vale? Para el webinar de hoy, en el equipo Aristea hemos elegido hablar sobre la interacción que hay entre medicamentos y alimentos, porque a diario en nuestras consultas vemos que los pacientes no son suficientemente conscientes de los problemas que les estaba causando el consumir ciertos alimentos a la vez que estaban tomando determinados fármacos. Y cuando digo a la vez, no me estoy refiriendo que se tomen juntos en una misma comida, ya que lo que pasa es que tanto los fármacos como los alimentos van a tener un efecto sobre el metabolismo lo uno de los otros, por lo que aunque se tome en distintos momentos del día, podrían estar produciendo una interacción de modo que se pueda alterar la eficacia, la seguridad y la efectividad de estos medicamentos que se estén tomando. Y esto puede ser muy peligroso porque es que se puede llegar a dar lugar a una intoxicación, además de que también se puede alterar el valor nutricional de los alimentos. Para aclararos este tema y crear concienciación de la importancia que tiene la dieta cuando se toman ciertos medicamentos y daros consejos para mejorar la eficacia de vuestro tratamiento y, por supuesto, para evitar errores, hoy voy a entrevistar al farmacéutico y dietista nutricionista de Aristea Salud, Javier Angulo, de Tenerife, como reconoceréis rápidamente cuando empiezo a hablar por el acento tan bonito que tiene. Eh, pero quiero decir que aunque sea de las Islas Canarias, sus consultas online, al igual que las del resto del equipo de Aristea, son online. Así que no os preocupéis que aunque nos pilla la mayoría un poco lejos. Eh, vale, pues comenzamos con la entrevista. Antes de nada, creo que deberíamos tener claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de interacciones fármaco-alimentarias. Javi, ¿podrías por favor aclararnos esto un poco? Sí, perfecto, Maika. ¿Me escuchas bien, no? Sí, A mí sí, también se me escucha. Sí. perfectamente, se te ve Vale, bien a también. mí no. Perfecto. Bueno, pues como ha dicho Maika ya en esta breve introducción, la entrevista o la charla que estamos aquí hoy pues impartiendo trata sobre la interacción alimentos-medicamentos o alimentos-fármacos, que como bien ha dicho ella, es un tema muy importante y que habitualmente pues no se tiene en cuenta. Y cuando digo que habitualmente no se tiene en cuenta, no me refiero solo a que nosotros como pacientes pues no tengamos a lo mejor en cuenta ese tipo de interacción que puede haber entre un alimento o un nutriente y un fármaco, sino también me refiero a que en general, incluso por parte de profesionales sanitarios, este tipo de interacción pues suele pasar desapercibida, ya que pues se suelen centrar más en la interacción medicamento-medicamento. No obstante, las dos son importantes. Pues bueno, en lo que respecta a la interacción alimento o nutrientes, medicamento, aquí ocurre una cosa, y es que la interacción puede ser bidireccional, y eso es lo primero que tenemos que tener claro. Puede ocurrir que un medicamento afecte a un nutriente de nuestro cuerpo, ¿vale? Y genere una deficiencia nutricional de un nutriente determinado, por ejemplo, o podría ocurrir lo contrario, y es que un nutriente modifique la acción y el efecto de un fármaco. Se pueden dar las dos variantes y las dos son igual de importantes. Como digo, podemos estar ante una interacción en la que un fármaco dificulte la utilización de un nutriente o un nutriente puede estar afectando al metabolismo, eliminación o directamente a su mecanismo de acción, al mecanismo de acción de un fármaco. Estupendo. Eso en cuanto a... Vale, bueno, de esto es que hay que mucho más hablar, pero voy a comenzar haciéndote algunas preguntas más específicas. Una muy frecuente es porque a mí me suelen preguntar, estoy tomando tal cosa y no sé si debo tomarlo con la comida o fuera de la comida, porque es cierto que hay algunos alimentos que necesitan acompañarse de mucha comida, como por ejemplo algunos fármacos con los que se trata el trastorno bipolar, pero luego hay otros que necesitan tomarse con el estómago vacío para que se puedan absorber mejor. Entonces, ¿podrías poner algún ejemplo de cómo un medicamento puede afectar a la absorción de algún nutriente y al revés, como tú has dicho, este es bidireccional? ¿Cómo ciertos nutrientes pueden afectar sobre la absorción de los medicamentos? Sí, efectivamente, Maika. Como tú bien has comentado, hay medicamentos que se recomienda tomarlos con comida, hay medicamentos que recomendamos tomarlos con alimentos, porque de esta forma
favorecemos su absorción o limitamos o disminuimos las molestias gástricas que el medicamento pueda ocasionar. Cabe como ejemplo los antiinflamatorios como el ibuprofeno, que si tú lees sobre cómo utilizarlo, pues se recomienda que se utilice junto con alimentos para disminuir las molestias gástricas, pero luego resulta que hay otros medicamentos que por el contrario, y lo veremos a lo largo de la charla de esta tarde, por el contrario se recomienda que se tomen con el estómago vacío, una hora antes o 2 horas después de las comidas. ¿Por qué? Porque su absorción se ve favorecida con el estómago vacío y en cambio con alimentos podría verse limitada. Aparte de esto que quería aclararlo, en cuanto a ejemplos concretos que tú me planteas, pues sí, en esta relación bidireccional que hemos explicado, tenemos como ejemplo de un fármaco que afecta un nutriente, pues sin irnos más lejos, la metformina. La metformina es un antidiabético oral, que algunos de nuestros oyentes lo conocerán por el nombre comercial Dianben, y esta metformina, que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, se utiliza en el diabético tipo 2, y bueno, se utiliza como fármaco de primera línea en el diabético tipo 2. A partir de ahí, pues, a partir de esta metformina, luego se van añadiendo otros antidiabéticos. Esto lo explico para situarnos, ¿vale? La metformina es un antidiabético oral que regula, que es muy utilizado, que es muy frecuente, que ayuda a regular el azúcar en sangre, la glucosa, y esta metformina habitualmente luego se va acompañando de otros antidiabéticos orales con el objetivo de finalmente, con el objetivo de retrasar el uso de la insulina en el paciente diabético tipo 2. Pues bien, esta metformina podría generar un déficit de vitamina B12, afecta a la vitamina B12 y habitualmente nos encontramos a pacientes con una analítica en la que hay un déficit de vitamina B12 asociada, tal y como se describe en la literatura, por un uso de metformina, que es necesaria para controlar el azúcar, pero como contrapartida tiene que causa ese déficit. En este sentido, otro ejemplo podría ser el propio omeprazol. ¿Y por qué hablo del omeprazol? Porque sé que muchos de nuestros oyentes, pues bueno, tienen problemas digestivos o análogos, y pues muchos habrán utilizado, porque además es que es un fármaco muy prescrito, el omeprazol u otro similar, ¿vale? Pantoprazol, rabeprazol, algunos de estos medicamentos que lo que hacen es bloquear la producción de ácido clorhídrico. Pues bien, estos medicamentos que seguramente sean muy conocidos por nuestros oyentes, al bloquear la producción de ácido clorhídrico y modificar, por tanto, el pH digestivo y en definitiva, el entorno, el ecosistema gastrointestinal, también repercuten en malabsorción de ciertos nutrientes, generando, por ejemplo, déficit en la absorción o malabsorción de vitamina B12 también, de hierro, de calcio o incluso de magnesio. De hecho, a veces no, en la literatura se asocia que el omeprazol pues podría causar algún problema en pacientes con osteoporosis, por ese problema que causa en la absorción del calcio. O incluso hay notificaciones por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios sobre el déficit de magnesio que causa el omeprazol. Déficit de magnesio que a veces se puede asociar a espasmos o contracciones musculares. Como veis, en este sentido, pues he puesto 2 fármacos de ejemplo, pero hay muchos más. Hay muchos más que pueden afectar a la absorción, en este caso, al aprovechamiento de determinados nutrientes. Y en el otro extremo, en el ejemplo de un nutriente que puede modular o afectar a la actividad de un fármaco, pues bueno, ahí podemos citar, sin irnos más lejos, la interacción que existe entre la soja y el Eutirox. El Eutirox que, como muchos de nuestros oyentes también conocerán, pero por si acaso lo explico, el Eutirox no es más que levotiroxina, que es similar o un análogo de la hormona del tiroides tiroxina, de la T4. Pues bien, este Eutirox, esta levotiroxina, que como digo imita a la hormona del tiroides, se utiliza para tratar precisamente el hipotiroidismo. Pues resulta que en este caso el consumo de soja simultáneo a la levotiroxina, al Eutirox, puede provocar malabsorción de este fármaco, de este medicamento. Y como consecuencia, si este medicamento no se absorbe bien, el hipotiroidismo no se va a controlar correctamente y esto pues daría complicaciones al paciente. Además, puntualizo que en este caso la interacción soja-levotiroxina o soja-eutirox, según utilicemos el nombre comercial o el principio activo, no se da por consumir en el mismo momento la soja o la bebida de soja con el Eutirox, sino como tú bien has comentado al principio, este sería un ejemplo de interacción que se da incluso aunque se tomen en momentos diferentes del día. Pues en la literatura se ha descrito que en el mismo día el consumir la soja con este Eutirox puede efectivamente afectar a su manera de actuar.
Estupendo. Javi, nos estás poniendo, nos has puesto ejemplos de cómo puede interferir a nivel de absorción, pero estas interacciones pueden ir mucho más allá. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos de otros tipos de complicaciones que podría haber por otro tipo de interacciones? Efectivamente, estas interacciones van más allá, porque esto es más complejo de lo que parece. En este sentido, otros ejemplos, pues ya no a nivel de absorción, sino podemos irnos a nivel de metabolismo en el hígado, de metabolismo hepático, pues en este sentido, el pomelo, el zumo de pomelo, puede actuar como un inhibidor enzimático, es decir, bloquea el metabolismo de los fármacos en el hígado o de algunos fármacos en el hígado al inhibir ciertas enzimas hepáticas. Y esto puede hacer que ciertos fármacos se acumulen en exceso porque no pueden depurarse, no pueden eliminarse o metabolizarse a través del hígado porque está bloqueado ese paso por el zumo de pomelo. Y en este caso, esa acumulación excesiva de estos fármacos podría dar lugar a efectos secundarios y toxicidad. Aquí ya estaríamos hablando de un ejemplo a nivel de metabolismo hepático, más allá de la interacción a nivel de absorción que antes he comentado. Pero vamos a seguir más allá. Ejemplo de interacción a nivel de riñón, ya no a nivel de hígado, ya no a nivel digestivo, sino a nivel de riñón, a nivel renal. Pues resulta que en pacientes con trastorno bipolar se utiliza a veces en algunos pacientes el litio, nombre comercial Plenur, por si algún paciente pues lo conoce. Pues el litio, resulta que si consumimos un exceso de sal a la misma vez que estamos en tratamiento con litio, la sal pues puede dificultar a nivel renal, o mejor dicho, puede favorecer la excreción a nivel renal de litio, la expulsión de litio. Con lo cual, en estos pacientes con trastorno bipolar que están utilizando el litio, pueden ver descontrolada su patología porque están teniendo una eliminación por el riñón excesiva de litio debido a un exceso de consumo dietético de sal que, como digo, compite, interviene a nivel de riñón favoreciendo la expulsión de este litio. Sería otro ejemplo de interacción que va más allá de la absorción. Y voy a poner otro ejemplo más, aunque podemos estar así hasta mañana, porque ejemplos hay muchos, porque la interacción se da a todos los niveles, ¿vale? A todos los niveles. Pero bueno, el ejemplo que voy a dar ahora es ya no a nivel de metabolización, eliminación o absorción del fármaco, sino ya directamente relacionado con el mecanismo de acción del fármaco. Sería el caso del consumo de algunos anticoagulantes, como el Sintrón, que es el acenocumarol, que es un anticoagulante muy utilizado para tratar, pues, para prevenir eh, la formación de trombos o coágulos en determinadas patologías, como son algunas arritmias, como la fibrilación auricular o para el tema de prevención de tromboembolia pulmonar, etcétera, y por supuesto pues de problemas cardio y cerebrovasculares, pues bien el Sintrón o la warfarina, que es el aldocumar, son anticoagulantes muy utilizados y son anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, es decir, que su mecanismo de acción se basa en bloquear el efecto procoagulación que tiene la vitamina K. Pues bien, en este sentido, una ingesta excesiva de vitamina K que promueva la coagulación puede actuar como antídoto, puede contrarrestar el efecto del anticoagulante, que como ya he dicho, lo que hace es contrarrestar a la vitamina K para tener ese efecto anticoagulante y que la sangre sea más líquida. Pues bien, la vitamina K, si la damos en exceso, puede favorecer la coagulación, promover la coagulación y quitarle efecto al anticoagulante, quitarle el efecto al anticoagulante, utilizarlo como antídoto. Entonces aquí digamos que hay un choque en la actividad del fármaco, digamos que aquí no la vitamina K, este nutriente, esta vitamina liposoluble, no interfiere en el metabolismo, eliminación, absorción del fármaco, sino que aquí directamente contrarresta, por promover la coagulación, el efecto del anticoagulante. Sería un ejemplo más de interacción. Vale. De hecho, aquí voy a hacer un inciso porque seguramente muchos, bueno, pacientes que me estén escuchando que necesitan anticoagulantes le han dicho que no lo tomen acompañado de alimentos de hojas verdes. Precisamente es porque son ricos en vitamina K y pasa lo que acaba de comentar Javi. Normalmente solo dicen el tipo de alimentos, pero recordad que son los que tienen hojas verdes los que tienen más contenido en vitamina K1, que es la que específicamente interviene en la coagulación. Es distinta, por ciento, a la K2, que viene en los suplementos de calcio y vitamina D. Esa es la que es importante para la fijación del calcio. Vale, otra pregunta, ¿vale? Esto es una de las Sí, interacciones que más conoce todo el mundo, porque siempre se ha dicho que cuando se toman antibióticos no se deben tomar lácteos. ¿Puede decirnos cuál es la razón y sobre todo con qué antibióticos deberíamos evitar tomar leche o sus derivados? perfecto. Ahora te respondo a esta pregunta, Maika, pero solo un inciso con respecto a lo que estabas comentando antes,
que va en la misma línea de lo que tú dices, pero por dar un consejo que veo, por dar una recomendación a nuestros oyentes, y es que el exceso de, bueno, como bien ha dicho Maika, los vegetales de hoja verde son ricos en vitamina K1 o K1, que es la que efectivamente estimula la coagulación y contrarrestaría el efecto de estos anticoagulantes como el Sintrón. Pues bien, habitualmente, si eres un paciente, si alguno de nuestros oyentes es un paciente que toma Sintrón, habitualmente tendrá que ir al centro de salud para hacerse un control y ver que los parámetros de coagulación, por así decirlo, son correctos, porque en el caso de que no sean correctos, tendrán que modificar esa dosis de Sintrón. Y de hecho, hay pacientes que jamás consiguen el control de la coagulación con el Sintrón y tienen que pasar a otros anticoagulantes, que son los llamados NACOS o nuevos anticoagulantes orales, pero eso es otro tema. En cualquier caso, a lo que voy es que, como bien dice Maika, esta interacción llega a tal punto que un exceso de vitamina K en la dieta, por ejemplo, a través del consumo excesivo de vegetales de hoja verde, puede contrarrestar el efecto del anticoagulante y hacer muy difícil que tengamos un control óptimo. ¿Qué pasa? Que tan malo es el exceso de vitamina K en la dieta como un déficit absoluto de vitamina K en la dieta, porque podríamos tener el efecto contrario, es decir, si yo estoy tomando un anticoagulante que contrarresta la acción de la vitamina K y encima yo no tomo nada o muy poco de vitamina K, el efecto del anticoagulante puede ser excesivo y haber hemorragias. Entonces, como tan malo es el déficit de vitamina K como el exceso de la misma, lo que hay que hacer en este caso y con respecto a la dieta es mantener siempre una misma ingesta o una misma cantidad, al menos en promedio, de vitamina K, ¿sabes? No que no haya de repente un exceso de vitamina K o de repente un déficit, sino que más o menos manteniendo la misma estructura alimenticia o nutricional a largo tiempo, me estoy asegurando de que mantengo una ingesta de vitamina K siempre más o menos siempre la misma, y de esta forma pues no hay muchas variaciones que pueden dificultar el efecto del anticoagulante. Espero haberme Y explicado. sí, además nuestros pacientes tienen un problema añadido, es que muchos de ellos tienen esteatorrea, mala absorción de grasa, y claro, la vitamina K1 es una vitamina liposoluble que va unida a estas grasas. Entonces, claro, mantener el control de estos medicación anticoagulantes cuando por estas diarreas que se están mal absorbiendo la K1 es más difícil mantener estos niveles más constantes de vitamina K. Pues nada, que lo tengáis en cuenta, sobre todo los que tengáis diarrea por mala absorción de grasa y necesitéis tomar fármacos anticoagulantes. Muy bien, Bueno, pues sí, no, que muy bien apuntado porque es súper interesante lo que comentas, ya que en este caso esa mala absorción que dices de vitamina K podría potenciar el efecto del anticoagulante, lógicamente, sí, efectivamente, y acaba en hemorragia. efectivamente. Bueno, Bueno, pues te recuerdo la última pregunta, sí, era por una de favor. las que seguramente en la farmacia te hacen más. Si para un determinado antibiótico se puede tomar lácteos o no, porque hay gente que está adicta literalmente a los lácteos y quiere estar totalmente segura de que no puede tomar lácteos. De hecho, aquí quiero comentar y quiero que me lo confirme, porque aquí el problema de la interacción es la absorción. Entonces, si tú tienes en el sentido, estás obsesionado con que quieres tomarte un helado. Digo un helado porque normalmente no tomar lácteo o leche parece que nos da más igual, pero en verano a veces queremos tomar un helado y nos cuesta más sacrificar, hacer ese esfuerzo de no tomar el helado si estamos tomando antibióticos. Entonces, por un lado, quiero que me confirme de si sería suficiente si tú te tomas ese helado o ese yogur 2 horas antes del antibiótico o 6 horas después, que normalmente es un periodo de seguridad para que no haya interferencia en la absorción. Me gustaría que me lo confirmaras si es así. Y luego, por otro lado, hay antibióticos que interfieren más, son más, se produce más quelación con el calcio, se absorbe menos que otros antibióticos. ¿Nos puede decir qué antibióticos específicamente sí que no deberíamos tomar ningún tipo de lácteo mientras que estamos en el tratamiento? Perfectamente, Maika. Mira, hablando de la interacción del calcio o de los lácteos con los antibióticos, a mí me vienen a la cabeza ahora mismo dos grupos terapéuticos. Hay más, porque si nos ponemos a analizar, pues seguramente hay algún antibiótico más o incluso fármacos que no son antibióticos que también tienen esta interacción. Pero si nos centramos en los antibióticos, tendríamos los antibióticos que pertenecen al grupo de las quinolonas, como son el ciprofloxacino, el levofloxacino, el norfloxacino.
que se utilizan pues habitualmente en infecciones pues respiratorias o infecciones de orina. Alguno de nuestros oyentes les sonará. Pues este tipo de antibióticos, junto con los antibióticos que pertenecen al grupo de las tetraciclinas, que son la doxiciclina, la oxitetraciclina, pues estos dos grupos de antibióticos, la interacción que presentan con el calcio o con los lácteos es que a nivel digestivo, a nivel gastrointestinal, se unen con el calcio y forman sales o complejos insolubles, que claro, al ser insolubles, no se absorben, sino que continúan por el tubo digestivo y se eliminan, se excretan del tracto digestivo. Entonces aquí el problema es a nivel de absorción, es decir, el calcio me está bloqueando al unirse al antibiótico, la absorción de dicho antibiótico que se expulsa del tracto digestivo sin absorberse o absorbiéndose menos, y por tanto, al haber menos antibiótico en el organismo, en sangre, porque se absorbe menos, el efecto tampoco será el deseado, será menor. Y esto tampoco es deseable para conseguir el éxito de la terapia. En este sentido, tenemos que remitirnos a la información de cada uno de los medicamentos en particular, pero de manera general, bajo mi punto de vista, sí que sería suficiente con distanciar la toma de estos lácteos varias horas, lo máximo posible, pues como las horas que tú has comentado están perfectamente en ese rango, y a partir de ahí, pues eso, separar lo máximo posible la toma del lácteo de estos antibióticos para que una vez tomado el antibiótico, dar tiempo a que este antibiótico se absorba y luego ya, pasado X horas, 2, 3, 4 horas, tomar el lácteo y así asegurarnos de que no interfiere con la absorción del antibiótico. También decirte, que ya lo he apuntado previamente, que no solo ocurre con los antibióticos, también ocurre con otros medicamentos y me acaba de venir ahora a la cabeza medicamentos que se utilizan para tratar la osteoporosis, como son los bifosfonatos. Son el ácido alendrónico, ácido risedrónico, ácido ibandrónico. Son medicamentos que se utilizan para tratar la osteoporosis. Nombre comercial, por ejemplo, Bombiva, a algunos les sonará. Son normalmente medicamentos que se utilizan con pauta semanal o mensual, por si alguno pues se da cuenta de qué medicamento es o por si alguno lo está tomando. Y estos medicamentos que, como digo, se toman por vía oral de esta manera y que son para la osteoporosis, también pueden interaccionar a nivel digestivo con el calcio y malabsorberse. Tanto es así que los suplementos de calcio o los alimentos ricos en calcio o incluso el agua rica en calcio se debe limitar o separar el tiempo suficiente de estos bifosfonatos, de estos medicamentos, para procurar que este medicamento se absorba de forma óptima y que no forme un complejo con el calcio que produzca su mala absorción. Vale, para aclarar un poquito lo del agua rica en calcio, se está refiriendo a aguas, lo que dicen aguas duras, ¿vale? Que son ricas en calcio y en magnesio, que es algo que normalmente no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta a la hora de seleccionar detergentes y poner más o menos, pero hay que tener en cuenta también en cuanto a la absorción que va a tener el medicamento. Vale, pues voy con otra pregunta de las más frecuentes, o por lo menos de las que más preocupan a algunos pacientes, y es que si pueden tomar alcohol con ciertos fármacos. Porque, a ver, está claro que por supuesto los pacientes deberían evitar siempre mezclar cualquier medicación con alcohol. Aún así, hay algunas interacciones que son mucho más graves que otras. Así que, ¿podría decirnos qué medicamentos son especialmente peligrosos que se tomen con alcohol para que así tomemos mayor concienciación y nos cueste menos trabajo dejar de tomarnos esa cervecita o ese vinito cuando estemos tratándonos con esos fármacos? Perfectamente, lo comentamos, Maika, no hay problema. Bueno, el tema del alcohol es un tema complicado porque, o es más complejo de lo que parece, ya que el alcohol da lugar a muchas interacciones y se relaciona con los medicamentos de muchas maneras. Pero bueno, por centrar el tema, ¿qué pasa con el alcohol? Mira, por un lado hay interacciones quizás menos relevantes, vamos a decir, como puede ser la siguiente, la que voy a comentar. El alcohol irrita la mucosa gástrica, estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces, tomar el alcohol junto con medicamentos que son gastroagresivos o gastrolesivos, como los antiinflamatorios tipo ibuprofeno, naproxeno, dexketoprofeno, que es el Enantium, el Antalgin, todos estos, ¿no? Todos estos medicamentos que como la gente como los oyentes que están ahora mismo en directo, pues los conocerán, pues bien, todos estos medicamentos que pueden provocar daño gástrico, si lo sumamos al efecto del alcohol, que como digo, ya de por sí irrita la mucosa gástrica y estimula la producción de ácido clorhídrico, pues este cóctel puede hacer que el daño gástrico sea mayor. Y si encima es un paciente que tiene antecedentes de úlceras gástricas o toma anticoagulantes, pues puede haber una hemorragia digestiva. Esto no es común, esto no ocurre en todos los pacientes, pero que sepamos que el alcohol puede dañar la mucosa gástrica y puede interaccionar con otros fármacos que también la dañen.
Pero esto es una interacción, sí, No, 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 que sí, estaba pensando que una bomba sí, mezclar esto con los AINES, claro. con esta Imagínate inflamación. un paciente que tome Sintrón, bueno, ya de por sí si toma Sintrón y toma un antiinflamatorio, hay más riesgo de sangrado o de hemorragia. Pero bueno, eso es otra historia porque ya estaríamos hablando de interacción medicamento-medicamento. Y hoy vamos a hablar de interacción alimento-medicamento. Te Eh, aprovecho para comentar que la siguiente webinar lo vamos a reservar para que sean preguntas y respuestas porque veo que están haciendo ahora muchas preguntas. El tiempo que tenemos estimado era hasta las 7:30, pero bueno, te vamos a robar más tiempo, Javi, si no te importa. Y el próximo jueves a las 7 haremos una sesión de preguntas y respuestas para estas preguntas que nos están haciendo. Y ya aprovecho para anunciar que la siguiente webinar que tengamos contigo, me gustaría entrevistarte sobre la interacción, en este caso de medicamentos, ¿vale? No ya hablando con los vale. alimentos, pero como en consulta vemos tantos pacientes que están polimedicados, hay muchas cosas que no están teniendo en cuenta y hay maneras de reducir ciertos riesgos de interacción. Entonces me gustaría preguntarte ciertas cosas para que nos des consejos básicos de cómo disminuir este riesgo que se tiene cuando se tiene que tomar varios medicamentos a la vez. Perfecto, pues nos lo apuntamos en la agenda. Vale, yo lo anunciaré de todas maneras, será un jueves a las 7 de la tarde, pero bueno, por lo pronto que tenemos que asegurar que es el jueves que viene para resolver, porque si no mucha gente se va a quedar con la ganas de hacerte preguntas. Eso lo haremos el próximo jueves y ya buscaremos otro jueves para la otra sesión. Vale, hay una pregunta que es que, Sí, aunque te tenga que robar más tiempo, pero te la tengo que hacer porque, como sabéis, nuestro gabinete está especializado también en histaminosis y muchos de nuestros pacientes nos están escuchando hoy, así que necesito que por lo menos nos comentes brevemente los fármacos que, por un lado, pueden inhibir la enzima DAO, ¿vale? Que para quien no lo conozca es la principal enzima que se encarga de degradar la histamina, pero también, por favor, coméntanos los otros tipos de fármacos que se deberían evitar los pacientes que tienen histaminosis, porque aunque no inhiben la enzima DAO, sí que pueden estimular en algunas personas la liberación de histamina dentro de su cuerpo, lo que se conoce como histaminosis endógena. perfecto, vamos allá. Antes de hablar de la histaminosis, se nos quedó algo del consumo de alcohol que es importante comentar y que no lo dije. Y bueno, pues el alcohol, antes de, como digo, pues retomar el tema de la histaminosis, el alcohol, como todos sabemos, es hepatotóxico. Entonces, una interacción irrelevante o importante que hay que tener en cuenta con el consumo de alcohol es el no combinarlo con fármacos que ya de por sí también sean hepatotóxicos, porque al combinar estos dos hepatotóxicos, por un lado el alcohol y por otro lado el fármaco, podríamos generar pues una hepatitis o un mayor daño hepático. Hablo, por ejemplo, del paracetamol. El paracetamol es un medicamento muy utilizado, que en la dosis correcta y según en qué paciente, pues se puede utilizar sin problema, pero uno de sus efectos secundarios es que daña el hígado, ¿no? Es hepatotóxico. Pues bueno, combinar paracetamol con alcohol no es una buena idea porque estaríamos incrementando, sumando el riesgo de daño hepático. Es cierto que tenemos que individualizar y que no es lo mismo tomarte 2 gramos de paracetamol que 4 gramos, que es el máximo diario, y que no es lo mismo tomar paracetamol junto con otros fármacos hepatotóxicos y alcohol a solo paracetamol y alcohol, o tampoco es lo mismo si un paciente ya tiene un problema de hígado, como es hígado graso o algún otro problema hepático de base o no lo tiene, pero no obstante, no es una buena combinación el paracetamol con el alcohol por el tema del daño hepático. Del mismo modo, y esto le interesará a muchos de nuestros oyentes, no es una buena combinación el flagil, que es el metronidazol, que es un antibiótico que, bueno, que solemos utilizar o se suele utilizar en Aristea y en todo aquel paciente pues, que trate determinadas infecciones, ya que es un antibiótico, este flagil, que se utiliza tanto para infecciones dentales como vaginales como digestivas, que es el caso que ocupa Aristea, ¿no? Que más se utiliza por el motivo por el cual se utiliza más en Aristea, ¿no? Que es esa infección digestiva. Pues en este caso el metronidazol, el flagil como antibiótico, tiene un efecto que es que inhibe, bloquea el metabolismo hepático del alcohol, ¿vale? Para decirlo de manera sencilla. En concreto, lo que hace es inhibir a una enzima que es la aldehído deshidrogenasa en el hígado. Entonces, al bloquear, al inhibir esta enzima en el hígado y por tanto inhibir el metabolismo o la depuración del alcohol,
hace que el alcohol se acumule en exceso y eso puede dar lugar a vómitos, sofocos, mareos y un cuadro determinado. Entonces, cuando se tome Flagyl, este antibiótico en concreto, ¿no? El metronidazol, se debe evitar consumir alcohol antes de iniciar el Flagyl, por supuesto, no consumirlo durante el tiempo que esté usando el Flagyl y pasados unos días después de terminar con el tratamiento del Flagyl es cuando podría consumirse el alcohol. Así viene descrito incluso en los estudios y en la ficha técnica. Hay que respetar un tiempo entre el uso del antibiótico, en este caso el Flagyl, el metronidazol, y entre el uso del consumo de alcohol, porque, como digo, el Flagyl impide que el alcohol se metabolice y este se acumula en exceso, dando lugar a un cuadro negativo. Vale, pues mira, para conectar lo que estamos hablando del alcohol con la pregunta que te hice de estaminosis, voy a hacer aquí un inciso y es que precisamente los pacientes con estaminosis tienen que tener mucho cuidado con el alcohol, no ya porque las bebidas alcohólicas suelen tener aminas biógenas como la estamina, sino porque también el alcohol incrementa la permeabilidad específicamente para la estamina, es decir, se va a absorber más cantidad de histamina y otras aminas biógenas, al igual que pasa con los picantes, que también los alimentos picantes incrementan esta permeabilidad. Bueno, te dejo ahora contestar con lo de la estamina, pero aprovecha para enlazar lo que comentaba del alcohol con los problemas estamínicos. Perfecto, perfecto porque está muy bien apuntado, Maika. Bueno, pues en lo que se refiere a la histaminosis y los fármacos, hay listas enormes o grandes listas de medicamentos que pueden ser perjudiciales para pacientes con histaminosis. Como bien apuntaba Maika antes, hay ciertos medicamentos que promueven la liberación en el organismo de histamina. En este caso hablamos de, por ejemplo, algunos analgésicos antiinflamatorios, ¿vale? Los analgésicos antiinflamatorios tipos como la aspirina, el ketoprofeno, etcétera, este tipo de analgésicos antiinflamatorios pueden generar una liberación de histamina endógena. Del mismo modo, la codeína, que es un opiáceo, un opioide débil en este caso, la codeína, que se utiliza pues tanto para controlar la tos como para los dolores, como incluso como antidiarreico, como opiáceo que es la codeína. Algún jarabe, alguna marca comercial, Codeisan, si no me equivoco, por si a algún oyente no le suena esto. Pues bien, la codeína también puede promover la liberación de histamina endógena. E incluso hay dos fármacos que me vienen a la mente y que son muy utilizados, que son mucolíticos o expectorantes, como el mucosan y el flumil, que también pueden provocar la liberación de histamina endógena. Además, tanto el flumil como el mucosan no solo promueven la liberación de histamina, sino que también son inhibidores de la DAO, de la diaminoxidasa activada, con lo cual tienen ese doble mecanismo de acción que puede perjudicar al paciente con histaminosis. Siguiendo con la inhibición de la DAO, pues también tenemos otros fármacos que pueden bloquearla, que pueden inhibirla y que por tanto pues pueden fomentar el que no se degrade adecuadamente esta histamina y que por tanto pues esta histamina haga estrago en estos pacientes. Estos fármacos serían, algunos tan utilizados como el Seguril, que es la furosemida, que es un diurético que se utiliza para los edemas y para la presión arterial. Pues este diurético puede inhibir la DAO. Luego también tenemos un antiemético para controlar náuseas y vómitos, como es el Priperan, que también inhibiría la DAO. Y el Priperan, fíjate lo que se usa, que Priperan y Motilium, pues son dos antieméticos tipo de toda la vida, cada uno tiene sus problemas. Y en este caso, pues el Priperan inhibe la DAO. También el nolotil, que es también muy utilizado en nuestro país, no así en otros, pues también es inhibidor de la DAO. Y como inhibidor de la DAO incluso pues tenemos antihipertensivos y pues también antidepresivos. Hay antidepresivos como el triptisol, que es la amitriptilina, que a veces se utiliza en temas digestivos para producir estreñimiento y bloquear la diarrea, por tanto, ¿no? Pues este también podría inhibir la DAO y perjudicar a estos pacientes con histaminosis. Vale, ya que estás hablando de los antidepresivos que inhiben la enzima DAO, yo quiero hablar específicamente que nos cuente de los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿vale? Que seguramente os suena a la enzima DAO, diaminooxidasa. Con esto sí que es súper importante que haya una dieta muy estricta en histamina. A mí me está viniendo el queso curado, que tiene un montón de tiramina, ¿vale? Porque aunque diga histamina, me refiero a aminas biógenas, encurtidos, alimentos fermentados. Eh, si puedes comentar un poquito más sobre estos antidepresivos específicos, los IMAO, porque aquí ya no es que te pueda subir la estamina, es que el pico de tensión, si nos quieres comentar el mecanismo de acción,
pero es que tiene un peligro muy importante hasta de estos por el pico de tensión tan importante que te puede dar. Y aquí esto no es ya que me pueda doler la cabeza o otros síntomas estamínicos. Aquí estamos hablando de una alteración gravísima. Efectivamente, Maika. Los IMAO, que bueno, no se usan tanto hoy en día como se utilizaban antiguamente, pero bueno, siguen estando en el mercado y algunos pacientes pues lo estarán utilizando. Pues bueno, estos IMAO, estos inhibidores de la enzima MAO, como tú bien has comentado, suelen ser o antidepresivos, como la tranilcipromina y la imipramina, o también antiparkinsonianos, también se utilizan para tratar el Parkinson. Hay de tanto del grupo de fármacos que se utilizan para tratar el Parkinson como de fármacos que se utilizan para la depresión, pues en ambos grupos tenemos IMAO o inhibidores de la MAO. Pues ¿qué problema hay? Que al bloquear esta enzima están bloqueando la degradación, la metabolización de aminas biógenas o de ciertas aminas biógenas. En este caso, cuando consumimos alimentos ricos en tiramina y esta pasa al organismo, si tenemos o estamos tomando un IMAO, este está bloqueando la enzima MAO y está impidiendo que esa tiramina que estamos consumiendo se metabolice, se degrade, ¿no? Se depure y pasa a metabolitos inactivos. Con lo cual, esta tiramina se va a acumular en el organismo y esta tiramina va a tener un efecto vasoconstrictor o vasopresor y puede provocar de esta forma un pico o una crisis de hipertensión arterial. Porque, como digo, su depuración, su eliminación está bloqueada al inhibir esta enzima MAO. Estupendo. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de la interacción que hay entre los alimentos y fármacos, pero cada vez se utilizan más ciertos suplementos, incluso para sustituir fármacos, porque realmente tienen un efecto farmacológico, son muy efectivos, pero por eso que son efectivos y tienen un efecto farmacológico, también van a tener ciertas interacciones. ¿Nos puedes comentar, Javi, por favor, cuáles son, por ejemplo, las interacciones con las que podemos tener, con las que debemos tener más en cuenta a la hora de tomar suplementos y alimentos? Perfecto, pues sí, es muy interesante lo que apuntas ahora, Maika, porque como bien dices, hoy en día hay una utilización, se utiliza habitualmente muchos suplementos, pero quizás no se utilizan los suplementos con un rigor adecuado, ya que no se consideran verdaderos fármacos y por tanto, pues muchos pacientes pues los toman o los utilizamos sin pensar que tienen consecuencias, sin pensar que hay efectos secundarios detrás, contraindicaciones, interacciones, etcétera. Pues bien, en este sentido, algunos suplementos que pueden interaccionar con medicamentos, porque recordemos que cuando hablo de interacción, y como ya tú has apuntado, cuando hablamos de interacción alimentos-fármacos, no solo nos referimos a cuando estamos comiendo en nuestra casa y que esa interacción de ese alimento, de ese nutriente que estamos consumiendo por la vía fisiológica puede interaccionar con un fármaco, que sí, que también, que ya lo hemos descrito, pero si nosotros cogemos ese nutriente, lo separamos del alimento, lo metemos en una cápsula y nos lo tomamos, la interacción sigue estando ahí e incluso puede aumentar porque a lo mejor estamos suplementando en esa cápsula dicho nutriente en cantidades muy altas, con lo cual la interacción puede ser incluso mayor. Pues bueno, en esta interacción suplemento-medicamento podemos citar algunas, como es el suplemento de extracto de pomelo. El pomelo ya lo he mencionado, pues la suplementación con pomelo, con extracto de pomelo, etcétera, pues puede actuar como un inhibidor, como un bloqueador del metabolismo hepático en el hígado de determinados medicamentos y en consecuencia hacer que estos medicamentos no se puedan eliminar correctamente y por tanto se acumulan en el organismo en exceso. Y esa acumulación puede dar lugar a efectos secundarios o a toxicidad, como por ejemplo es el caso de las estatinas, como son la atorvastatina, la rosuvastatina, son medicamentos que se utilizan para tratar el colesterol y que muchos pacientes conocerán seguro, igual que la simvastatina. Y también ocurre con otros medicamentos como los antihipertensivos. Pues bien, ¿qué pasa aquí? Que como digo, el extracto de pomelo en suplemento inhibiría, bloquearía la metabolización y por tanto la depuración hepática de estos medicamentos por tanto se acumulan y causan daño. Pero también podemos tener lo contrario, y es que la suplementación con vitamina B6 o piridoxina, resulta que se ha descrito que esta vitamina B6, esta piridoxina, estimula, promueve, ¿no? Induce el metabolismo hepático de ciertos medicamentos. Entonces, si damos un suplemento de B6 y esta estimula la depuración o el metabolismo hepático de ciertos medicamentos, lo que está haciendo es que esos medicamentos se eliminen más rápidamente y que bajen sus niveles en el organismo. Y como consecuencia, pues la efectividad del tratamiento será menor. Por ejemplo, el fenobarbital, la fenitoína, estos son antiepilépticos, anticonvulsivantes, pues la vitamina B6, la piridoxina, interacciona con estos antiepilépticos. Tú imagínate un paciente que está controlado con un antiepiléptico y que no tiene crisis de epilepsia, que de repente suplementamos con una B6
inducimos el metabolismo en el hígado y por tanto la depuración o eliminación de ese anticonvulsivo, bajan sus niveles en sangre porque se está eliminando y se descontrola la patología. Y una patología que estaba controlada pasa ahora a estar descontrolada con crisis de epilepsia. Y como esto Además podemos... que, ¿Sí? bueno, perdona es que quiero hacer un inciso respecto a esto, porque es que con la fenitoína, que es el principal anticonvulsivante que hay, aquí tenemos un problema. Es que como interfiere la absorción del ácido fólico, se sabe, es más, ya el médico te avisa de que o debería avisar de que te tienes que suplementar con ácido fólico, porque si no, ese déficit de ácido fólico al final te produce un déficit de vitamina B12 y acabas teniendo una anemia megaloblástica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues dice, pues ya que me suplemento con B9, B12, normalmente suplementos también te traen la B6. Entonces, por suplementarte con el ácido fólico, que es lo que te dice tu médico, porque es verdad que es que necesitas más ácido fólico si estás tomando este fármaco, al final, indirectamente, ¿qué va a hacer? También te va a suplementar la vitamina B6 y va a tener el problema que está comentando Javi. Exacto, Es exacto. más, por eso es tan importante que los suplementos estén supervisados por un dietista nutricionista, porque nosotros tenemos en cuenta cómo van a afectar esos suplementos fármacos sobre el estado nutricional del paciente y podemos considerar si van a necesitar suplementarse con un micronutriente específico para compensar la disminución de esa vitamina o mineral que le puede estar causando ese fármaco. Como por ejemplo, si nos viene un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal como un Crohn, pues tenemos que preguntarle qué fármaco está tomando, porque es que suelen tomar sulfasalacina y como interfiere también la absorción del ácido fólico, como lo que comentaba de la fenitoína, pues bueno, pues entonces ya sabemos en estos casos que tenemos que suplementarles con un miligramo de esta vitamina, porque es que con la dieta me temo que no va a ser suficiente. Eh, Efectivamente, efectivamente, Maika, y a colación de lo que comentas, has hablado del estado nutricional. Pues para nuestros oyentes, una cosa importante antes de que me olvide. El estado nutricional, cuando hablamos de interacción alimento-medicamento, no solo nos referimos a que un alimento o nutriente concreto puede interferir con un medicamento, sino que también el estado nutricional, el estado general nutricional de una persona puede afectar a la actividad de los fármacos del medicamento. Me explico. Un paciente que está en desnutrición porque tenga un problema digestivo y tenga mala absorción de nutrientes o no pueda comer bien, va a tener un déficit o puede tener un déficit si tiene una desnutrición proteica de proteínas plasmáticas, de proteínas en sangre. Pues bien, ¿qué ocurre con la mayoría de los fármacos? Algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero bueno, vamos a generalizar y vamos a decir que ¿qué ocurre con la mayoría de los fármacos? Que cuando nosotros no tomamos un fármaco o medicamento y este pasa a sangre, normalmente se une a las proteínas de la sangre, a las proteínas del plasma y genera ahí un pequeño almacén o reservorio en sangre y luego de esas proteínas se va liberando y va pasando a los tejidos para actuar. ¿Qué ocurre si no tenemos proteínas en sangre porque estamos desnutridos y tomamos un medicamento que se une mucho a estas proteínas? Que de repente el efecto va a ser mayor del que esperábamos, porque el medicamento va a pasar a sangre, no va a encontrar proteínas a las que unirse y por tanto va a estar libre en sangre, dispuesto a distribuirse, a difundir, a pasar a los tejidos para actuar, con lo cual va a actuar en mayor medida a la que esperábamos y por tanto va a provocar un efecto excesivo, que puede ser negativo. Habría que bajar la dosis del medicamento para contrarrestar el que el efecto va a ser mayor porque va a pasar todo a tejidos y no va a quedar nada en sangre ya que no tiene proteínas a las que unirse. No sé si me he explicado correctamente, yo creo que sí. Y es muy sí, interesante esto. perfectamente. Sí, bueno, yo creo que sí, porque claro, yo lo tengo muy claro porque precisamente en Aristea siempre pedimos la analítica para fijarnos precisamente cómo tiene los niveles de albúmina y prealbúmina para ver si ese paciente tiene desnutrición proteica. Pero es que también tenemos en cuenta qué fármaco está tomando, porque sabemos que en el momento que nutramos a ese paciente y que deje de estar desnutrido proteicamente, el efecto que tiene esos fármacos que está tomando va a cambiar. Entonces nosotros le avisamos que tiene que monitorizar ese fármaco porque en el momento que ya no esté desnutrido, ya se le va a alterar el efecto que tiene el fármaco. Efectivamente. Vale. Total. Totalmente. Bueno, ya por terminar, sí que si hay alguna combinación de las más peligrosas entre alimento y fármacos, algo así que todavía no hayas comentado y que sea tan peligrosa que quieras comentarla, aprovecha Eh, para hacerlo ahora. aprovecha ahora o calla para Aunque siempre. calla para siempre, no, que te tenemos el próximo jueves también a las 7.
Pues yo creo que ya las interacciones más importantes o que me vengan ahora a la mente las he dicho. Relevantes, recordemos la del pomelo como inhibidor enzimático, o sea, como inhibidor del metabolismo hepático de muchos medicamentos, ¿vale? Que se pueden acumular en exceso. Y por supuesto de la vitamina B6 o piridoxina, combinarla con antiepilépticos por el efecto contrario, por ese efecto inductor. A partir de ahí, pues hay más interacciones, pero como te digo, cada paciente es un mundo, tenemos que ver cada situación con sus cada paciente con sus patologías, con su medicación, con su suplementación, etcétera. Que a colación de los suplementos, me viene también ahora a la cabeza el tema del ajo, del consumo de ajo o del consumo de omega 3, ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, que tienen efecto antiagregante o anticoagulante en el caso del ajo, y podría propiciar hemorragias en pacientes ya tratados con anticoagulantes. Es otra interacción también relevante a tener en cuenta ahora que estamos hablando de interacciones importantes. Vale, pues mira, ya para ir concluyendo, porque llevamos casi el doble de tiempo del que habíamos No, estimado que iba a durar esta entrevista. sí, Quien ya nos lo veo. conoce lo ha dicho media hora, Javi, tú, con lo que os gusta hablar los dos, imposible. Efectivamente, imposible. Pero bueno, nos hemos dicho media hora para que durara una hora. Si decimos una hora, a que nos dan las 12 de la noche. Bueno, pues ya está la última pregunta que te voy a hacer, porque es importante, porque necesitamos que nos cuentes cómo podríamos controlar todo este tipo de problemas derivados del uso de fármacos y suplementos. Pues para evitar este tipo de problemas, lo que hay que hacer es informarse. Eso es lo principal. Tan simple y complicado a la vez como informarse de fuentes fiables. Fuentes fiables que pueden ser fuentes de información bibliográfica fiables, que cuenten con suficiente evidencia, o informarnos a través de profesionales sanitarios. Informándonos, tomaremos más conciencia de este tipo de interacciones que, como digo, pues cada medicamento tiene sus interacciones propias con los alimentos o con otros medicamentos y de esta manera pues podemos nosotros como pacientes empoderarnos y pues tomar mejores decisiones junto con los profesionales sanitarios y optimizar la farmacoterapia y en definitiva pues bueno, evitar pues este tipo de problemas. En este sentido, aprovecho para comentar que en Aristea tenemos un nuevo servicio, que es el servicio de revisión de la medicación, y este servicio de revisión de la medicación en el que yo estoy participando, pues en él precisamente hacemos esto. Intentamos ser una fuente de información para el paciente. En este servicio lo que hacemos es que con la información que el paciente nos da de los medicamentos que está tomando y de su situación, de las patologías que tiene y en definitiva de su situación, pues con esa información y haciendo uso de alguna herramienta conseguimos pues cruzar toda esa información y sacar informes que nos permitan dar unas recomendaciones a ese paciente. Recomendaciones que van en la línea de pues tener precauciones a la hora de utilizar ese medicamento por X motivo, precisamente recomendaciones sobre si tomarlo con alimentos, sin alimentos, si hay alguna interacción importante a tener en cuenta, en la manipulación también de los medicamentos, si el medicamento se puede partir, si se divide en dosis iguales, si aunque venga con ranura no se divide en dosis iguales, etcétera. Todas estas dudas pues se pueden resolver e informar al paciente en este servicio para que el paciente pues, bueno, pueda optimizar su farmacoterapia y por supuesto pues va más allá al servicio porque podemos detectar pues interacciones, contraindicaciones, a lo mejor dosis inadecuadas, medicamentos innecesarios o peligrosos para un paciente determinado. Y en definitiva, pues lo que viene siendo en este servicio intentamos optimizar, como ya he dicho, la farmacoterapia y que los pacientes pues cuenten con más información junto con su profesional sanitario, porque podemos hacer un informe para su profesional sanitario, sugiriendo algún cambio que veamos necesario o que queramos oportuno, pues, como digo, para que el paciente pueda mejorar su estado de salud en definitiva, ¿no? Que es lo que intentamos como profesionales sanitarios. Estupendo. Ya sé que nos vamos a despedir ya. Aunque nos cueste dejar de hablar, en algún momento tenemos que poner punto final. Muchas gracias, Javi, por compartir con nosotros tus conocimientos, tanto en materia de nutrición como de farmacología. Y muchas gracias a los que nos estáis escuchando por mostrar tanto interés en un tema que a veces es difícil de digerir por todos los tecnicismos que al final nos vemos obligados a utilizar para poder explicarlo. Os recuerdo que el próximo jueves a las 7 estaremos haciendo otro Instagram Live donde resolveremos, bueno, sobre todo Javi, que él es farmacéutico especialista en interacciones,
os resolverá todas las dudas que tengáis sobre, bueno, terapia, alimentos, medicamentos. La de medicamentos, esas preguntas las vamos a dejar para la otra sesión que tengamos. Y, por supuesto, si son preguntas muy específicas de vuestro caso que haya que valorar, esas no las podemos responder, pero cosas así más genéricas de algún fármaco con algún alimento, esas sí que las podremos responder el próximo jueves. Si queréis, y como yo ya he puesto, bueno, voy a poner ahora mismo en Facebook, en la página de Aristia Nutricionista, ya he puesto el post anunciándolo, pero ahora en Instagram, en cuanto cuelgue, voy a poner el post y en comentarios, si queréis, podéis ir escribiendo las dudas que hayan surgido durante este webinar y empezaremos respondiendo a esas preguntas la próxima semana, ¿vale? Muchísimas gracias, Javi, y hasta la próxima semana. Y gracias a las que había aguantado una hora entera de este tema que es un poco más duro. Sí, la verdad que al final se nos ha prolongado el tiempo. Yo te lo comentaba al principio, digo, no sé si en media hora nos dará tiempo, porque es mucha información. Pero nada, pues gracias a ti, Maika, por invitarme a esta entrevista, a esta charla, y nos vemos la próxima vez, el próximo jueves. Venga, el próximo jueves. Chao. Chao.